Bueno, gracias por venir esta mañana. Siempre tenemos un poco de wow, es un día frío, quienes se van a animar a llegar y la verdad pienso en eso con un poco de, ah, de sazón a veces, pero luego digo, ok, si el frío o un clima lluvioso es algo que nos detiene un domingo para ir con mis hermanos y con la familia espiritual y adorar a mi Dios en familia, bueno, pues eso me hace pensar muchas cosas acerca de qué tan firme realmente es nuestra fe y qué prioridad tiene Dios en nuestras vidas. Gracias porque ustedes están aquí, en serio, gracias por hacer el esfuerzo. Yo sé que no es fácil, pero rico poder compartir con ustedes esta mañana este espacio. Quiero invitarles de una vez a que vayamos a Judas. Es la epístola que estamos estudiando y hemos dicho que, bueno, y realmente lo hemos logrado. Esta es una serie expositiva acerca de la carta o respecto a la epístola de Judas. Y hemos logrado avanzar. Hoy vamos a seguir avanzando. Creo que vamos a llegar hasta el versículo básicamente 11 o 12. Pero quiero que retomemos ahí en Judas versículos 8 al 10. El versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ok, ese fue los versículos con los que terminamos el domingo pasado. ¿Y por qué quise retomar rápidamente y iniciar esta mañana a partir de estos versículos? Hay una palabra que me llama mucho la atención ahí, y es estos soñadores. Es el calificativo que Judas da a estas personas que estaban haciendo de daño para la iglesia. Ahora, si nosotros estamos leyendo al apóstol Pablo, muy seguramente pensaríamos o podríamos afirmar que este término soñadores es simplemente parte de su lenguaje sarcástico, ¿sí? Pablo, si ustedes han tenido la oportunidad de leer sus epístolas, sus cartas, Pablo es bastante sarcástico. Él usa mucho el sarcasmo y la sátira como parte de su vocabulario. Pero Judas no tiene esa particularidad. Judas, aunque es muy directo, no es una persona que nosotros podamos decir que usa el sarcasmo hasta ahora en lo que hemos podido notar. Así que cuando él se refiere a soñadores, es una realidad. Esa es una realidad. Y tenemos que entender ese término soñadores como algo que realmente él quiere señalar de manera directa. No es un lenguaje simbólico, no es un lenguaje alegórico. Simplemente está diciendo esos soñadores. Ahora, ¿cuál es el punto con esto? El punto es que estos soñadores no viven en una realidad. El punto es que estas personas a las que Judas está señalando son personas que viven en una fantasía. Y creo que eso es muy importante y es pertinente que nosotros entendamos por qué Judas usa ese término. Entonces, son soñadores, no son realistas, no viven en la realidad. Nosotros de hecho hemos entendido que para estas personas lo más importante eran sus visiones, sus sueños, y la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles pasaba a un segundo plano. Por eso creo que es importante que nos detenemos aquí un poquito. Entonces, cuando decimos que soñadores no es un lenguaje simbólico, ¿a qué se estaba refiriendo Judas? Los estudiosos, los ortodoxos, los que han pasado mucho más tiempo que algunos de nosotros en las Escrituras, dicen que aquí la idea de soñadores hace referencia a un estado de confusión del alma. Eso era lo que en realidad estaba ocurriendo. Dicen que puede aludir a una imaginación anormal que produce alucinaciones y trastorno sensual. Ok.
¿No es algo como eso a lo que se apela en muchos lugares en la actualidad? Creo que cuando Judas dice esos soñadores, está diciendo que para esas personas era más importante vivir en una fantasía, incluso a lo que ellos llamaban espiritual, antes que prestar un poco de atención a la palabra escrita que Dios había determinado como única regla de fe. Lo intelectual o la razón no importa para estas personas cada vez que se pueda experimentar algo. Entonces, cuando esto simplemente está ocurriendo y estaba ocurriendo en la iglesia, pues era un problema porque la iglesia no estaba guiándose según las escrituras, sino según una fantasía, una alucinación. Por eso él dice, estos soñadores mancillan la carne. De hecho, los gnósticos, que es lo que Judas está contrarrestando aquí en el primer siglo, básicamente ellos decían que la materia no fue creada o simplemente no fue hecha por Dios, sino y entonces no importaba. Por ende, lo que importaba era lo espiritual. Y en ese orden de ideas ellos simplemente decían, bueno, pues al fin y al cabo la carne no importa, la carne se va a corromper, la carne se va a destruir. Entonces, ¿qué importa? Démosle rienda suelta a la carne. Por eso Judas dice, deshonran la carne, deshonran el cuerpo, y por eso tenían muchas de las acciones que nosotros ya hemos leído. Lo peor de todo es que estas personas atribuían estas manifestaciones, esas experiencias, esas fantasías, ¿a quién? A Dios. Bueno, esa es una forma de blasfemia. Hacer una cosa y atribuirla a Dios, darle la autoría a Dios, cuando es la mera carne, cuando es el mero fruto de mis pensamientos y mi imaginación, esa es una forma de blasfemia. Entonces, habiendo dicho eso, de paso, quiero que miremos también de paso, porque creo que esos dos versículos son una transición. Quiero que miremos el versículo 9. Entonces, ahí en Judas, el versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Eso es importante. Estamos diciendo que esos son dos versículos básicamente de transición. Y quiero explicar por qué Judas menciona esta, que parece fuera de contexto. ¿Qué tiene que ver el arcángel Miguel en esto? ¿Y qué tiene esto que ver con lo que recién está diciendo? De hecho, algunos teólogos dicen, bueno, pues Judas, ¿de dónde sacó esa información? Porque esa información de esa disputa no lo vemos ni siquiera en el Antiguo Testamento. Bueno, pues pudo haberlo sacado de un libro que escribió Enoch. Algunos autores del Nuevo Testamento hacen alusión a ese libro, que aunque no fue incluido en el canon, ciertamente era fidedigno a la historia, y por eso algunos autores tomaron parte de esos libros. Aunque no están en el canon, eran considerados como lecturas inspiradas para la tradición hebrea o para los israelitas. Pero una tradición judía dice que el arcángel Miguel fue enviado por Dios a sepultar el cuerpo de Moisés. Eso básicamente lo dicen un libro tradicional para los hebreos que trata de la asunción de Moisés. Pero ustedes recordarán qué dice la Escritura acerca de la sepultura de Moisés. ¿Recuerdan eso? ¿Quién sepultó a Moisés? Dios mismo lo hizo. Dios mismo sepultó a Moisés. ¿Y en qué lugar? Bueno, aparentemente hay un lugar, porque dice Dios que, la Escritura dice que Dios subió y estaba con él, teniendo un diálogo con Moisés en cierto lugar, pero luego dice que Dios lo sepultó allí y que nadie sabe hasta ahora el lugar de su sepultura. Por eso estamos diciendo que eso fue tomado o es simplemente parte de la tradición judía, ¿sí? Pero
nosotros, según la Biblia, pues eso contradice esa tradición. Dicho de paso, ¿por qué Dios quería hacer eso con Moisés? Bueno, algunas personas, mayormente los católicos, dicen, bueno, pues es que si María fue ascendida, pues es que fue igual que Moisés, el cuerpo de Moisés fue ascendido, pero eso no es cierto porque efectivamente Moisés murió, ¿cierto? Pero ¿por qué Dios querría ocultar el cuerpo de Moisés? Bueno, creo que hay una razón, y es que conociendo la tendencia y la inclinación del corazón humano hacia la idolatría, es muy posible que los mismos judíos hubiesen ido hasta el lugar, incluso hubiesen sacado el cuerpo de Moisés y simplemente lo hubiesen convertido en un santo. Lo hubieran deidificado, ¿sí? Esa es una de las razones por las que eso pudo simplemente haber pasado. Otra tradición o otra posición dice que como Moisés finalmente pecó, y pues el rey o el que tiene la potestad de la muerte es Satanás, que pudo haber sido que Satanás simplemente quería robar su cuerpo y presentarlo como alguien simplemente como lo que era, un ser débil que simplemente sucumbió ante una tentación normal de la humanidad. Esas son simplemente posiciones que están ahí. Pero lo que nos interesa saber y lo que corre con el ejemplo y con el hilo del relato de Judas es que él dice, mira, estas personas, estos que se auto confiesan y proclaman como maestros iluminados, ni siquiera respetan las potestades celestiales. Y entonces él trae a la mente lo que hizo y la actitud que tomó el arcángel Miguel. ¿Y qué fue lo que hizo ese ángel cuando disputaba por el cuerpo de Moisés con Satanás, que es el príncipe de las potestades en las tinieblas? Ni siquiera Miguel se atrevió a maldecir a Satanás. ¿Por qué? Porque dijo, eso solo le corresponde a Dios. Y entonces Judas está diciendo, mira, ni siquiera él, que es el que tiene la autoridad de todas las huestes, porque eso es básicamente lo que significa Miguel y arcángel, es uno mayor que todos en la esfera angelical. Él es el que tiene la autoridad, la potestad, y ni siquiera él lo hizo. Pero estos maestros ni siquiera reverencian, ni siquiera tienen respeto por lo que no conocen. Entonces, siguiendo con el patrón, quiero que miremos el versículo 10, porque creo que el versículo 10 resume por qué Judas trajo a la mente este ejemplo. El versículo 10 dice, pero estos, en contraste con la actitud del arcángel, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿A quiénes no conocían ellos? Los ángeles, por ejemplo, ¿cierto? Y luego dice, y en las que por naturaleza conocen, ¿qué hacen? Se corrompen como animales irracionales. ¿Qué está diciendo Judas? Uno, nos recuerda que los animales se mueven y actúan de acuerdo a su instinto, ¿cierto? No de acuerdo a su razonamiento. Pues estas personas, al igual que los animales, no razonaban, cegados por su arrogancia. Ellos critican y desvirtúan con insolencia lo que no conocen. Y eso parece curioso, pero sí, se burlan de lo que no conocen. Es así el nivel que tienen. Y dos, Judas dice, solo los animales están por debajo de ellos. ¡Wow! Parece que Judas ha desenfundado la espada en serio. O sea, Judas está hablando sin tapujos a estas personas. Básicamente, él les dice, ustedes no pueden comprender lo que está por encima de ustedes. ¿Quién es? Pues esa esfera angelical a la cual nosotros no podemos acceder. Pero luego les dice, en cambio se comportan como aquellos que están por debajo de ustedes. Es decir, animales que son irracionales. ¿Por qué?
porque están consumidos por su propio orgullo y cegados por su propia vanidad. Aún así, ellos se proclaman como los iluminados. De esta manera, Judas desbarató la pretensión que tenían esas personas de que poseían un conocimiento superior. Su entendimiento no solamente contaminaba su cuerpo, sino que era autodestructivo. Al igual, ¿recuerdan los ejemplos que vimos el domingo pasado? El pecado de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Y ahí está Judas sacando todas estas cosas. Como lo dije, estos son 2 versículos o 3 que simplemente sirven de transición a los versículos en los que nos vamos a sumergir ahora. Pero quiero que leamos en la Nueva Traducción Viviente el versículo 8 para cerrar esos 3 versículos. Y me encanta cómo la Nueva Traducción Viviente lo dice, porque es mucho más claro para nosotros. Dice, de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por la que reciben ¿en qué? En sueños. ¿Recuerdan los soñadores? Llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan ¿de quiénes? De los seres sobrenaturales. No hay reverencia en esas personas para nadie y para nada. Entonces, continúa y vamos a ver la siguiente triada. Recuerdan que esas es de las particularidades. Judas habla en grupos de 3 ejemplos y esos 3 ejemplos que tiene para hoy son bastante negativos, pero creo que son muy pertinentes para la iglesia de hoy. Entonces miramos el versículo 11, por favor. El versículo 11 dice, ay de ellos, porque han seguido, 1, el camino de Caín, 2, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y 3, perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, esta vez, estos 3 ejemplos, ¿qué hicieron estas personas en el pasado que hacen que Judas los mencione como un mal ejemplo para la iglesia? ¿Recuerdan ustedes esos memes del gatico? Me dijiste que servías en la iglesia. Había uno que decía así. Me dijiste que servías en la iglesia. Decía así, como mal ejemplo. Ok. Estos son ejemplos malos que no sirven a la iglesia. Y Judas los está mencionando porque también no solamente los ha habido en la iglesia, en la era de la iglesia, sino que también los hubo en el pasado. El primero de ellos es Caín, y quizá Caín de estos 3 personajes es el más conocido para nosotros. Creyentes, no creyentes, han escuchado en algún momento que Caín mató a Abel, ¿cierto? Esa es de las cosas que casi toda la humanidad terminamos escuchando. Entonces el primero es Caín. ¿Qué hizo Caín? Bueno, pues mató a su hermano, pero ¿qué hay detrás de eso? Tal vez nosotros hemos escuchado alguna vez a personas decir, yo adoro a Dios a mi forma, ¿cierto? O creo en Dios a mi forma. Pues Judas nos dice que no se puede creer en Dios a nuestra forma. Se cree en Dios a la forma de Dios, a la forma que Él estableció, y se llega a Dios no a mi forma, sino en la forma en que Dios determinó. Esa es una realidad. No se adora a Dios de cualquier forma. Y especialmente cuando Dios estaba estableciendo los patrones a través de los cuales nosotros y la humanidad nos acercaríamos a Él, pues tiene una connotación mucho más profunda, como lo fue en el tiempo de Caín y de Abel. Entonces, ¿cuál fue el problema a grandes rasgos de Caín? Pues Caín se negó a ofrecer lo que Dios reclamaba. Dios reclamaba un sacrificio de sangre, y Caín simplemente no le dio relevancia. Pero hay otros aspectos que tal vez no se ven con la misma claridad, pero que pudieron estar ahí y que seguramente Judas está señalando porque ve esas acciones en algunas de esas personas que le está intentando desenmascarar. ¿Cuáles son esas 3 características? 1, puede ser que al igual que Caín, estas personas habían fabricado en desobediencia su propia forma de adorar y de acercarse a Dios. Eso pudo ser algo que Judas veía en estas personas, una conducta, una tendencia.
a simplemente pasar por alto la Escritura y atribuirse a sí mismos derechos que les daban otros caminos u otras formas de acercarse a Dios, ya que ellos eran los iluminados. Una segunda opción puede ser que estas personas no se gozaban con lo que Dios estaba haciendo en otros a su alrededor, sino que al igual que Caín, antes que gozo, tenían una posición de envidia o un sentimiento de celos. Esa fue una de las razones que nosotros sabemos y leemos por las que Caín terminó asesinando a su propio hermano. Había envidia, había celo. Él sintió celos contra su hermano porque Dios aceptó su ofrenda. Pero esas personas, aunque sabían, no querían tampoco hacer algo para cambiar esa condición. Al igual que Caín, tuvieron envidia. Y una tercera opción es que, al igual que Caín, seguramente algunas de esas personas alimentaban en su corazón odios y un instinto asesino hacia otras personas, al igual que Caín. Wow, eso puede ser demasiado fuerte. Pero ¿saben qué? Les digo algo. He conocido de personas que incluso, como decimos en el lenguaje actual y vulgar, se han ido a los golpes porque simplemente no están de acuerdo con algo. Y conozco personas muy cercanas que en algún momento fueron agredidos físicamente por una persona en la congregación. O sea, esas cosas ocurren y no debieran extrañarnos. Pero parece que de una u otra forma, en el tiempo de la iglesia en que Judas escribe, habían personas con esas inclinaciones que nosotros vemos en Caín. Creo que Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12, creo que nosotros podemos ver un poquitico de ese último punto. Dice, porque, eso lo está escribiendo Juan, y dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Lo digo de paso, esta mañana fue algo que mencionamos en nuestro enfoque. Pero a veces nosotros pensamos que solo mueren los que hacen el mal y que mueren de una manera injusta. Pues saben, Abel fue asesinado no por ser malo, sino por ser justo, ¿sí? Y creo que en el mundo en el que vivimos y en los tiempos que vivimos, pues la verdad molesta. Y la verdad molesta demasiado el engaño, molesta demasiado el error, molesta demasiado a la mentira. Entonces a veces simplemente decimos, es que no hay que crear conflicto, crear molestias bueno, la verdad incomoda y la verdad molesta y molesta bastante. Y creo que eso es interesante. Abel no fue asesinado por ser malo, ni por ser un mentiroso, no, fue asesinado por ser justo. Pero quiero que notemos aquí también algo. En Judas las palabras son precisas y Judas dice que ellos, algunas versiones dicen, caminan en el error de Caín y otros dicen que andan en el error, ¿cierto? O han decidido seguir el camino de. ¿Saben eso qué nos dice? Eso nos dice que eso no era una circunstancia. Y yo creo que hay pecados circunstanciales y se deben, delante de Dios, Dios los juzga como pecado, pero siento que hay pecados eventuales y es diferente hablar de un pecado circunstancial a una tendencia pecaminosa. ¿Me hago entender? Son dos cosas completamente distintas. Y cuando Judas dice que ellos han decidido caminar en el error de Caín, ese caminar es una acción continua. ¿Me hago entender? Ellos propiciaban estas situaciones. Era algo que buscaban. Esto era una costumbre en la vida de estas personas. Ellos escogieron caminar. Esto era una conducta diaria. No era algo pasajero, ni siquiera era una lucha, no era algo esporádico. Era algo que vivían y transmitían y defendían día a día. No era algo accidental, sino algo incidental. Ellos hacían que estas cosas pasaran.
Ese fue el problema de Caín. Y creo que Judas nos está recordando que la iglesia puede terminar copiando incluso algunas de estas cosas. Luego pasamos al segundo ejemplo. ¿Cuál es el segundo ejemplo? Balaam. ¿Cuántos conocen la historia de Balaam? Yo esta semana tuve que sumergirme otra vez un poquitico porque no es muy conocido, ¿cierto? No es uno de esos personajes como Noé, como Enoc, como Moisés, como Abraham, ¿cierto? Pero Judas dice que ellos se lanzaron ¿por qué? Ahí en el versículo 11 es de Judas. Por lucro, dice la versión que estoy leyendo. Dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Qué pasó con Balaam? Lo vemos rápidamente. Esto es una porción, una porción de escritura que siento que resume lo que pasó con este personaje. Pero quiero que vayamos al Antiguo Testamento, a Números. Antiguo Testamento, Números, capítulo 25. Números, capítulo 25, versículos 1 al 4. ¿Cambiamos? Ok. Si ustedes están percibiendo esas molestias, creo que es por pilas. Hoy esta mañana me confié demasiado. Todo es posible cuando no se está en vivo. Todas esas cosas se pueden editar. Sí, creo que eran pilas. Gracias, ingenieros de sonido. Ok, entonces estamos ya en Números 25, les dije. Vamos a leer a partir del versículo 1 y por favor quiero que me sigan ahí. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. ¿Recuerdan la instrucción que Dios les había dado? No se podían juntar. Y esa fue una de las razones por las que Dios dijo, acaben con todo. Acaben con todo, porque Dios conocía el corazón del hombre, el corazón de su pueblo. Versículo 3 dice, de ese modo Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. ¿Saben cuánto nos dice la historia bíblica o el relato bíblico que murieron aquella vez? 24,000 hombres israelitas, hombres que estaban listos para la guerra, murieron esa vez. ¿Por qué? Por el juicio de Dios, por el haberse contaminado, y no solamente contaminado, teniendo relaciones con moabitas, sino que también adoraron a los dioses de estas personas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el pobre Balaam? ¿Cierto? Quiero que vayamos ahí en Números un poquitico más adelante, capítulo 31, y quiero que miremos los versículos 14 al 16. Números 31, versículos 14 al 16. Ellos fueron a pelear, regresaron, de hecho regresaron con algunas mujeres, regresaron con un botín y estaban felices por lo que había ocurrido, pero noten lo que pasó con Moisés cuando salió a recibirlos. El versículo 14 dice, pero Moisés se enfureció con los generales y los capitanes que volvieron de la batalla. ¿Por qué dejaron con vida a las mujeres?, les reclamó. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de ¿quién? De Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor.
¿Cuál fue el problema de Balaam? Ok, ¿quién era Balaam? Pues Balaam era un vidente, algunos hombres lo tuvieron por profeta porque tenía la capacidad de interpretar y ver con antelación algunas cosas. Y entonces simplemente Balac, que era uno de los enemigos, de un rey enemigo del pueblo de Israel, pues este rey supo y sabía de Balaam. ¿Y qué hizo este rey? Pues mandó llamar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Y saben qué es lo interesante? Que por lo menos en 2 ocasiones, de manera vehemente, Balaam dijo no. Y yo creo que una de las razones, o tal vez la razón principal y la única razón por la que Balaam no se atrevió a recibir esa oferta, porque de hecho había mucho dinero en juego, es porque sabía que no podía maldecir a la nación de Israel, al pueblo de Dios. ¿Y saben qué es lo más interesante? Balaam va y consulta a Dios. O sea, ese hombre, aunque era pagano, tuvo la oportunidad de tener un encuentro con Dios y una conversación con Dios, tanto que Dios le dijo, ve, y antes de maldecir, prefiere bendición para mi pueblo. Y Balaam fue en 2 ocasiones, fue en una tercera ocasión. Y todo el relato va como si definitivamente Balaam no hubiese aceptado la oferta de Balac de maldecir el pueblo de Dios. Ahora, claro, Balac veía al pueblo de Israel y decía, no hay forma de que mi pueblo resista y salga victorioso. Hay que buscar otra estrategia. Balaam, ven y maldice a ese pueblo para que nosotros podamos derrotarlos. Y Balaam dice no, no y no. Ahora, lo interesante es que hay cosas que simplemente o a simple vista uno no siempre ve, ¿cierto? Y Balaam, bajo la apariencia de servir a Dios, indujo a otros a pecar, al mismo tiempo que de una u otra forma sí terminó sacando provecho. Por eso Judas dice, otros se lanzaron por lucro en el error de Balaam. De una manera directa, Balaam decía, yo sirvo al Dios de Israel. Pero de una manera indiscreta y por debajo de cuerda, él servía también al pueblo enemigo de Dios. ¿Por qué? Por dinero, por una recompensa. De manera similar a Balaam, Judas dice que esos falsos líderes que han entrado encubiertamente en la iglesia eran codiciosos de dinero y condujeron a otros al pecado sin que siquiera se dieran cuenta de las consecuencias que ese pecado atraería sobre ellos. Eso me parece mucho a lo que Pablo le escribe a Timoteo, y quiero que vayamos allá, la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10. Incluso Pablo dice Pablo no dice que murieron, pero eso trajo unas consecuencias fuertes. Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10. Yo lo voy a leer en la NTV. Dice, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Ese es el problema con el dinero. Versículo 10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera. Y eso es interesante. Dice que se han desviado de la fe verdadera. Es posible que muchas de esas personas a las cuales Pablo se está refiriendo pertenecieron, entre comillas, a la iglesia. Y digo pertenecieron porque seguramente estuvieron en la iglesia, en la congregación, gustaron, fueron partícipes, pero finalmente terminaron desviándose, tal vez porque tenían la intención o el corazón de Balaam. Y dice que se desviaron de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Bueno, como lo dije, creo que Balaam no maldijo al pueblo de Israel porque sabía que no podía, porque sabía que era un pueblo bendecido por Dios, ¿cierto? Pero había algo que Balaam sí sabía,
y era la tendencia del hombre hacia el pecado. Y aprovechó eso. Y es como si Balaam dijo, ok, yo no lo voy a maldecir, pero les voy a contar un secreto. Dios le ha dicho a los hombres que si ellos hacen esto, van a recibir esto, que si hacen esto, entonces van a tener esto. Pues yo tengo la forma de que sus mujeres los hagan pecar. Y no estoy defendiendo a esos soldados, porque la decisión era de ellos. Pero Dios juzgó tanto a esas mujeres como juzgó tanto a esos hombres. Por consejo de Balaam, menos malo, aparentemente, pero al fin y al cabo, un pecado. Pasamos al tercer ejemplo. Y el tercer ejemplo es Coré, y dice que siguieron o simplemente cayeron en la contradicción de Coré. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Quién es Coré y qué hizo él? Lo leemos también, sigamos ahí en Números, capítulo 16. Números, capítulo 16, versículos 1 en adelante, creo que hasta el 4. ¿Quién era Coré? Este era Coré. Cierto día, Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró contra Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Wow, esos nombres me trastornan. Versículo 2 dice, ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Eso me parece interesante, porque no eran hombres comunes dentro de la comunidad. Eran hombres que de una u otra forma tenían un poder y tenían un poder de convencimiento. Así que esos hombres creo que fueron muy, muy intencionales. Dice que eran jefes de la comunidad y eran miembros prominentes de la asamblea. Versículo 3, todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Bueno, lo interesante de Coré es que Coré era un levita. ¿Y quiénes eran los levitas? Los encargados de todo lo que concernía a las ceremonias o a la liturgia, que es ceremonias rituales de carácter espiritual o religioso. Ellos tenían esa responsabilidad. No obstante, no todos eran u oficiaban como sacerdotes como tal. Según el relato de Números, Coré no era de los que oficiaba al igual que Aarón y Moisés, pero él también tenía una responsabilidad dentro del tabernáculo por ser levita, lo cual era algo honroso. No fue algo que se le dio a todos. Pero aún así, Coré no se conformó con eso y quiso obtener algo a su propia forma, algo que no le había sido concedido por orden de Dios. Pero él buscó la forma de tenerlo sí o sí. Así que, ¿qué hizo? Pues simplemente convocó un grupo para que se sublevara contra Moisés y contra Aarón, contra la autoridad que había sido impuesta por Dios. Ese es un intento perverso de imponer la autoridad por su propia cuenta y su propia autoridad. Lo que dice Judas es que de manera similar, los hombres de que estaban y que habían entrado en la iglesia, pues simplemente ellos no solamente se habían rebelado contra Dios, sino que también se habían rebelado contra los líderes de la iglesia. Y no solamente se habían rebelado ellos, sino que habían contaminado a otras personas. Y me llama la atención que en la versión que yo estoy leyendo, esto no lo hice en todas las versiones, pero creo que es un dato importante. En el versículo 11, cuando Judas introduce esta triada, él empieza con un ay.
Y dice, ay de ellos. Y este es un ay de ay, ay, ay. Ustedes y yo lo conocemos, ¿cierto? Cuando hacíamos alguna pilatuna, algún daño y éramos niños y nuestros padres decían, ay, ay, ay. Pues sí, nosotros sabíamos lo que venía, ¿cierto? Castigo. Venía un tipo de retribución por la acción que habíamos tenido. Lo otro que es interesante es que también está en término pasado, es pretérito, dice perecieron, lo que nos recuerda que ya contra esas personas hay un juicio que fue dictaminado. Esa es una realidad. Por más que nosotros no lo veamos ahora, ya fue decretado ese juicio. Entonces, bueno, como decíamos el domingo pasado, Dios no es deudor de nadie, Él no se queda con nada, y estas personas y cualquier persona que asuma cualquiera de estas posiciones va a ser llamado a cuentas por Dios. En el versículo 11, y ya con esto estoy terminando, pero me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente relata el versículo 11. Y quiero que lo vean en la pantalla esta vez, porque tal vez no tengan la Nueva Traducción Viviente ahora con ustedes. Pero dice, ¿qué aflicción les espera? Y está en signos de admiración, lo cual es algo que de una u otra forma provoca un sentimiento único en el sentir, en el corazón de Judas. Pero noten lo que dice, y creo que lo dice de manera clara. Dice, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero. Y, como Coré, perecen en su propia rebelión. ¿Cuál es el resultado de todo esto en la iglesia de hoy? Tal vez por un momento podemos imaginar qué ocurriría si los líderes de la iglesia han sido inspirados por Caín, Balaam y Coré. ¿Se parecería esa a la iglesia de Jesús? Aún así, si es que nosotros hemos confiado en Jesús de una manera genuina, auténtica, ¿cuántos de esos sentimientos son una realidad todavía en nuestro interior o son una lucha? Y si esta mañana tú no has confiado tu vida a Jesús como Salvador y Señor, pues hoy es un buen día para que te preguntes, bueno, ¿qué estoy esperando? ¿Y qué estás esperando para dar ese paso? Pero seguramente ya hemos experimentado la salvación y tal vez algunas de esas cosas aún hacen parte de nuestras vidas. Eso puede ser una realidad, puede ser algo natural incluso, porque nuestra vieja naturaleza pues no fue erradicada con la llegada de la nueva, que Jesús quiere que nosotros vivamos. Así que quiero invitarles a que tomemos un tiempo para que oremos a Dios y que, como tratamos en Creciendo Juntos el domingo pasado, que nosotros tengamos la actitud de David, quien después de condenar el engaño, luego en una mirada introspectiva, pudo decir, Jesús, Dios, examíname, mira mi corazón y ve si tal vez cosas de esas que estoy condenando también las hay en mi corazón, también las hay en mi interior. Y luego Él dice, límpiame de toda maldad. Lo digo porque nosotros somos dados a ver lo que está a nuestro alrededor, pero a veces nos cuesta mirar un poco en nuestro interior. Y de pronto mi actitud no es muy diferente a la de Caín. Cuando a veces tengo celos y que son carnales, y tal vez tengo envidia
y no me puedo gozar del todo y como Dios espera que me goce con lo que está haciendo en la vida de otros, incluso mis hermanos. Pero esas cosas tal vez están ahí. Y si tú estás luchando con alguna de estas cosas, o tal vez otras cosas que Dios te ha revelado a través de nuestro estudio de esta epístola, yo te pido que simplemente levantas tu mano y oramos por ti, y yo quiero orar por ti. Y yo estoy levantando mi mano porque hay cosas de esas que todavía combaten en mi interior. Y si tú estás luchando con alguna de estas cosas y quieres que ore por ti, yo te pido que simplemente levantas la mano. Y quiero orar por ti. Gracias, muchas gracias, 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 muchas gracias, gracias. Padre, tú nos conoces y me llena de esperanza saber que aun cuando eres la persona que conoces mi corazón, mi mente y toda la porquería que hay ahí, también puedo sentir que eres la persona que me amas como nadie más lo haría. Y eso es por el puro fruto de tu amor y tu misericordia hacia mi vida y hacia nuestras vidas, hacia la vida de cada uno de mis hermanos, hacia la vida, Señor, de aquellos que hoy miramos a nuestro corazón y guiados por tu Espíritu podemos decir, hay cosas de estas en mi corazón. Hay cosas con las que aún seguimos luchando, que sabemos que no nos edifican, que no te glorifican. Pero Señor, esas mismas cosas nos llevan a reconocerte, a reconocer tu poder sobre nuestra tendencia y sobre nuestros deseos. Y a decirte, ayúdanos, quítalas. No queremos esto en nuestra vida. Como vamos a estar estudiando en los próximos versículos, no queremos que estas sean manchas en nuestras celebraciones. No queremos que estas sean manchas en tu congregación. No queremos que esto sea un estorbo en nuestras vidas y en la obra que tú estás realizando. Así que por favor, Señor, hoy te decimos, quítalas de nuestra vida, porque no obran tus planes, sino son propias de personas que han sido regeneradas y que están siendo regeneradas por tu palabra. En tu misericordia y en tu amor, Señor, yo ruego por mis hermanos, por los que levantaron la mano, y yo te ruego, Señor, que tú que conoces los corazones, nos ayudas a experimentar victoria en esas áreas. Y aún, Señor, por aquellos que tal vez miran estas cosas y no se identifican con ninguna, pero están luchando con otras cosas, yo te ruego también por ellos, Señor, que tú nos ayudas a combatir estas cosas. Gracias por tu palabra, porque es viva y porque corta. Y a veces esas heridas duelen, pero son necesarias, Señor. Así que gracias por hacerlo en nuestra vida. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias. Rápidamente quiero mencionar, ya que estoy aquí, y ustedes me imagino que necesitan un café urgente, ¿cierto? Ok. Rápidamente hay unos anuncios. Maná, tenemos muy buenas noticias. Ya no estamos recibiendo más niños. ¿Por qué? Porque estamos full, ¿sí? El espacio, las condiciones que tenemos en este momento, pero más que las condiciones, las promesas que de pronto hicimos a estos chicos iniciando el año para este semestre. Seguramente para el segundo semestre las cosas cambien y podamos tener y recibir más niños. Eso sería algo genial. Pero queremos mantener como ese nivel de expectativa que le dimos a este primer semestre, y no estamos recibiendo más niños, pero se necesitan voluntarios, se siguen necesitando voluntarios. Oren a Dios, si Dios pone esto en su corazón, y solo si Dios lo pone, por favor, hablen con Viviana, hablen con John, que es el esposo de Viviana. A él como a mí se me olvidan algunas cosas, pero bueno, háganlo con él si no tienen la oportunidad de verse con Viviana. La zona
Para chicos entre 12 y 17 años, todos los sábados aquí a las 3:30 de la tarde. Algunos han llegado lloviendo, eso es genial. Ayer fue un día muy complicado, llovía, no llovía, pero aún así, todos los sábados estamos aquí con un espacio para ellos, a las 3:30 de la tarde. Y esto me encanta, me fascina. Ya tenemos personas que nos han dicho, queremos dar ese paso, no hallamos la hora de meternos en ese tanque de agua fría, ojalá que haga un día como hoy. No, estamos pensando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pero bueno, eso creo que es una muestra irrefutable de que en verdad han creído. Bautizos el 9 de abril, domingo 9 de abril, que celebramos el domingo de resurrección, nos encanta esa fecha. Y ese domingo también es nuestra primera fecha del año para celebrar la Cena del Señor, ¿sí? Vamos a celebrarla trimestralmente, nos pasamos un poquito esta vez para que corra perfecto con la fecha. Así que bautizos y la Cena del Señor el domingo 9 de abril.